¿Qué tal? En este video vamos a explicar la técnica de la encuesta, que es un método que frecuentemente utilizamos para el diagnóstico de un montón de situaciones y lo vamos a mencionar, lo vamos a explorar este método para también después contrastarlo con un conjunto de métodos que son los métodos participativos que si bien es cierto, digamos, no se contradicen, sí tienen usos diferentes y vamos a ver cuándo nos serviría más uno y cuándo nos serviría más otro método para obtener información que necesitamos para la toma de decisiones. La encuesta tiene como objetivo, como dice aquí, recopilar información sobre un asunto o un problema de una población con fines de realizar de manera general un análisis cuantitativo. La encuesta es una técnica muy popular, es una técnica muy poderosa que se emplea en distintos ámbitos del conocimiento, de la industria también, porque tiene esta característica. Nos permite obtener información cuantitativa y después esta información para hacer análisis y tomar decisiones. Una encuesta nos permite o bien medir la magnitud de un problema. eh, Hay muchas encuestas que se hacen de manera oficial, por ejemplo, desde el INEGI, como la encuesta de percepción de la economía, la encuesta de percepción de seguridad, y que nos van a ayudar a medir la magnitud de un problema, por ejemplo, o por otro lado, una descripción de las características de la población, como digamos ocurre con la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares, que lo que nos muestra es cómo, en qué gastan su dinero los mexicanos y de dónde proviene su ingreso. Dada esta característica de que nos permite obtener información cuantitativa, la encuesta nos permite después pasar fácilmente a la inferencia estadística. Esto es, al uso de el enorme arsenal de métodos estadísticos que nos permitirán comprobar hipótesis, identificar correlaciones, calcular tendencias, en sí, muchas herramientas que tiene hoy el uso de los datos, y por eso pues son tan populares y tan poderosas las encuestas. ¿Cuáles son algunos de los problemas que tiene una encuesta? En primera, es laboriosa. Vamos a hacer un ejemplo en clase rápidamente en el que elaboraremos una encuesta, veremos el proceso de elaborar una encuesta, un par de preguntas, y vemos que pasar de un objetivo hasta un reactivo, esto es hasta una pregunta, requiere un proceso largo y que es necesario dominar. Otro problema es que en general, como vimos antes, la información que obtenemos de una encuesta, al ser del tipo cuantitativa, requiere inferencia estadística que en muchos casos no dominamos. Pero para mí uno de los principales problemas de la encuesta para utilizarlos para problemas de acción, vamos a ver más adelante esta distinción, es que es un método muy vertical. Cuando yo elaboro una encuesta, cuando un grupo de expertos elabora una encuesta, normalmente lo hace desde la comodidad del escritorio, de la oficina, pensando lo que ellos quieren saber y con muy poca o ninguna participación de los encuestados. Al final de una encuesta obtenemos la información que yo necesito, pero no forzosamente las necesidades o lo que los entrevistados realmente quieren, ¿no? Está diseñada de esa manera. Responde a una pregunta que tiene el investigador y no forzosamente va a responder a las inquietudes que tenga el entrevistado. Eh, Otro gran problema que tienen los métodos, la encuesta, es que una vez que uno obtiene la información, la interpretación de esta información no pasa por la opinión, por el análisis de aquellos a los que entrevistamos. Nuevamente, al ser un método muy vertical, se diseña desde arriba y la información regresa arriba y acá arriba se analiza y se toman decisiones sobre lo que se va a hacer con base en esa información sin escuchar a aquellos que son los que poseen la información.
Por otro lado, en general son muy costosas las encuestas. Cuando uno las encarga a empresas, es muy caro hacer encuestas. Pero bueno, pese a eso, hay alternativas para hacerlas ahora más baratas mediante métodos digitales. Eh, Insisto, son muy útiles en muchas circunstancias. Pero bueno, aquí señalábamos algunas limitaciones que tiene. Ventajas, decíamos, permite el análisis cuantitativo, hacer pruebas de hipótesis, es muy útil para problemas de investigación, de hecho mucha investigación se basa en estos métodos. Es versátil porque con una encuesta podemos analizar desde tendencias de mercado hasta preferencias religiosas, problemas sociales, es muy versátil para muchas áreas. Y también algo que nos gusta a los investigadores es que nos permite delegar en otros la tarea de la recopilación de información. El experto diseña, contrata a alguien para que recabe la información, espera que regrese la información y la analiza. Y esta parte de recopilar la información se puede delegar en alguien más. Y bueno, y aquí vale la pena diferenciar entre lo que son problemas de acción y problemas de investigación. Cuando nosotros estamos trabajando con grupos de productores para proponer cambios y hacer mejoras en sus unidades de producción, lo que queremos es hacer procesos de intervención que cambien la dirección en la que va un proceso. En esos casos, lo que estamos atendiendo son problemas de acción, ¿sí? Y cuando yo estoy como investigador tratando de explicar la realidad, lo que yo hago inicialmente para explicar la realidad, un fenómeno que veo, es recurrir a la teoría, a lo que ya existe, al conocimiento que ya está publicado, lo que ya se conoce, y con base en eso trato de explicar un fenómeno. Si no es suficiente la información o hay contradicción entre teorías que explican una realidad, ¿no? Entonces hago un diseño experimental, veo qué información requiero y esa información la voy a utilizar para enriquecer la teoría, para enriquecer el conocimiento. Ahí no me interesa si regresa, soluciona un problema, no. Lo que a mí me está interesando aquí es resolver ese conflicto que existe entre la teoría, ya sea porque hay un hueco que no explica un fenómeno que está ocurriendo o porque dos teorías están explicándolo de manera diferente. En esos casos la investigación la herramienta ocuparía una encuesta para un problema de investigación, pero cuando yo voy a actuar y cuando voy a intervenir, entonces la encuesta tiene un poquito menos de valor. Vamos a ver que también se puede utilizar, también nos puede ayudar mucho, pero en esos casos vamos a preferir métodos participativos y en otra presentación explicaremos por qué. Pero entonces aquí lo que cuenta mucho es diferenciar entre lo que es un problema de investigación y lo que es un problema de acción. Cuando estamos haciendo trabajo de extensión, trabajo de hacer intervenciones para cambiar el rumbo de los procesos, por ejemplo, si va a acelerar, por ejemplo, la mejora genética, hacer cambios en las condiciones sanitarias de la producción, aumentar la producción mediante el mejor uso de la alimentación, etcétera. En todos estos casos, bueno, pues estamos haciendo trabajo de extensión, estamos promoviendo cambios de conducta que mejoren las condiciones de producción. Y bueno, las encuestas, pese a que tienen su principal uso en el trabajo de investigación, también son útiles en este terreno. En este caso se pueden utilizar para recabar información puntual, como los inventarios ganaderos, como datos muy concretos que después nos permitan ir haciendo comparaciones de los distintos momentos, del avance que vayamos teniendo, de los cambios que observemos. Y bueno, como decíamos que su principal limitante es utilizarlas para decidir qué se hace, para la toma de decisiones cuando no se está tomando en cuenta la opinión del productor. Recordemos que la encuesta es muy vertical y por eso normalmente en el trabajo de extensión la complementamos con métodos participativos que veremos más adelante. Bien, la encuesta utiliza el cuestionario. La encuesta es toda la técnica que implica desde el cálculo del tamaño de muestra, el diseño de cada reactivo, aplicar los cuestionarios y traer de regreso la información y analizarla. Todo eso es la encuesta.
Esta encuesta utiliza como instrumento al cuestionario. El cuestionario es una serie de ítems, de preguntas, con las que vamos a recabar la información con nuestros sujetos de estudio. Como dijimos, consiste en una serie de preguntas y en estas puede haber preguntas de distinto tipo, cerradas a los que se espera una respuesta como un número, un sí, no o una elección entre distintas alternativas, abiertas que se suelen utilizar menos porque su análisis es muy complicado, sistematizarlas después es muy complicado. Normalmente una pregunta abierta en la que se pregunta, por ejemplo, cuáles son los principales problemas que enfrenta la ganadería. Después para sistematizarla suele ser más complicado, pero se suelen incluir este tipo de preguntas porque nos dan una idea general, como queremos hacerlo un poquito menos vertical. No preguntarles solo lo que se nos ocurrió a nosotros, sino también qué piensan ellos. Sin embargo, en términos de encuesta es muy complicado. Hoy en día, bueno, desde hace muchos años hay un grupo de métodos que son técnicas de investigación cualitativas, que tienen técnicas como el análisis del discurso y que utilizan cierto software para ver con qué frecuencia aparecen ciertas palabras, etcétera. Pero bueno, pues requieren otro conjunto de técnicas cualitativas, como decíamos, y bueno, nosotros normalmente no las utilizamos, ¿no? Y las preguntas en cascada son estas en las que uno puede preguntar, que las preguntas están relacionadas una con otra. Por ejemplo, en alguna encuesta podemos preguntar el género, el sexo de la persona, es usted hombre o mujer, y a partir de ahí unas preguntas podrían ser enfocadas a los hombres y otras a las mujeres, ¿no? Y de esa manera estamos haciendo preguntas relacionadas que se conocen como preguntas en cascada. Algo que es muy importante y uno de los de esta parte complicada que tiene elaborar un cuestionario es el proceso de operacionalización. Este es el proceso del trabajo de investigación, dice aquí, que permite convertir una hipótesis o un objetivo en un indicador a partir del cual desarrollar o elegir un instrumento de investigación. Se trata de pasar de un objetivo, algo que yo pretendo lograr, ¿no? A llevarlo desde ahí a una pregunta, ¿no? A identificar variables y escribir un reactivo, una pregunta para poder obtener la información que compruebe esta hipótesis o este objetivo. Es una parte crítica del proceso de investigación, es la parte más complicada y si no la hacemos, terminamos como muchas veces ocurre, más de una vez he tenido que revisar encuestas o ya con la información, en donde al hacer las preguntas sin seguir un objetivo, la información que se obtiene después de mucho dinero gastado, de mucho trabajo, no sirve para nada. Entonces tenemos que tener siempre presente que este proceso de operacionalizar es muy muy importante. Haremos énfasis en un ejercicio, insisto, pequeño en la asesoría, pero debemos tenerlo presente. ¿En qué consiste? Vamos a poner este ejemplo. Supongamos que yo planteo este objetivo. Tienen los alumnos de medicina veterinaria y zootecnia mayor respeto por la vida humana en comparación con los alumnos de humanidades. Esta hipótesis la tuvimos hace algún tiempo en alguna tesis que dirigíamos en la facultad, explorando esto que se conoce como el currículo oculto, aquellas cosas que enseñamos en la carrera sin quererlas enseñar. Partía de varias opiniones que yo he escuchado con mis alumnos frecuentemente, en los que, por ejemplo, dicen, ya, yo estudié veterinaria porque me gusta la medicina, pero detesto a las personas. Y expresiones de ese tipo, en las que nuestra carrera, que en mi opinión es profundamente humanista, ¿no? Parece ser que a veces se elige por razones diferentes. Entonces teníamos esta duda y utilizamos este ejemplo para mostrar el proceso de operacionalización. La hipótesis que podemos desarrollar a partir de ese objetivo es la siguiente. Dice, la zootecnia tiene como fin el aprovechamiento de animales mediante tomar su vida. Por lo tanto, es posible que este fin utilitarista de la vida se extienda de la vida animal a la humana y por lo tanto los alumnos de medicina veterinaria muestren actitudes y acciones de menor respeto a la vida humana. Es una idea, digamos, general. Entonces, aquí retomamos. Esa es nuestra hipótesis, ese objetivo lo podemos plantear en esa hipótesis,
Pero ahora la pregunta es cómo comprobamos esa hipótesis, cómo transformamos esta idea, este objetivo que tenemos, luego en esta hipótesis y cómo la transformamos en una serie de preguntas que me permitan comprobar o rechazar esta hipótesis. Ese es el gran reto, pasar de un objetivo, de una idea que yo tengo aquí, a una hipótesis ya expresada de alguna manera y ahora a una serie de preguntas que efectivamente me permitan comprobar esta hipótesis. Por eso ya el proceso de operacionalización sería algo así. Dice aquí, ¿tienen los alumnos de medicina veterinaria mayor respeto por la vida humana en comparación con los alumnos de humanidades? Aquí nos empezamos a preguntar cosas. ¿A qué grupo nos referimos como alumnos? ¿Nos interesan cuando entran a la carrera o cuando terminan? Esperamos que haya diferencias de que entraron hasta que salieron, pensando en esta idea que yo les decía del currículo oculto, en el que pasan de aquí hasta acá, ¿no? ¿Alumnos de qué escuela? Creemos que hay diferencia, por ejemplo, entre una escuela como de la UNAM, que es completamente urbana, a una como de los estados, en donde existe una mayor la comunidad tiene más orígenes rurales y pueden tener una visión distinta de estos temas. Interesan las diferencias entre hombres y mujeres, para poner una pregunta, ¿no? Entre distintos orígenes, rural, urbano, por la edad. ¿Qué nos interesa? Aquí empezamos a desglosar nuestra pregunta, nuestro objetivo, ¿sí? A fin de ir construyendo con esa manera el conjunto de preguntas. Y luego, más en la parte más sustantiva, una cosa que interesa aquí mucho es definir qué es nuestra variable, qué es mayor o menor respeto por la vida humana. Y después de eso, una vez que lo definamos conceptualmente, incluso tal vez apoyados en algo de literatura, no probablemente, seguramente apoyados en la literatura, después lo siguiente será decir, bueno, ¿y cómo lo mido? ¿No? ¿Qué serie de preguntas me lo va a poder medir? Este es el proceso de operacionalizar. Aquí lo mostramos de manera muy esquemática con este ejemplo, muy sencilla, simple diría yo, pero lo ensayaremos un poquito en nuestra asesoría, dedicaremos un momento a eso, a fin de que reflexionemos un poco más sobre este tema. Bueno, siempre que vamos a elaborar algún cuestionario hay varias recomendaciones que debemos seguir. Una de ellas es nunca sacrificar claridad por concisión. Es mejor que la pregunta quede un poco más larga, pero que se entienda claramente. No habría que inducir las respuestas, ¿sí? Eso es muy importante. Muchas preguntas, ahora que estamos en época electoral, es frecuente que preguntas que se hacen por teléfono sean completamente inducidas, pues se dé un antecedente para sesgar en uno u otro sentido la respuesta del encuestado. Es muy mala idea citar argumentos de autoridad. De hecho, no solamente es mala idea, sino es antiético, porque lo que buscamos es el menor sesgo posible en la respuesta. Y cuando nosotros citamos un argumento de autoridad, como decir, los científicos opinan que no existen diferencias significativas entre hombres y mujeres en cuanto a su inteligencia. ¿Sí? Bueno, si ponemos el argumento que dice los científicos opinan, ¿no? Y bien, para preguntarle usted qué cree, pues ya ese argumento sesga pues la respuesta. Alguien que crea en la ciencia va a opinar en un sentido y alguien que no crea en la ciencia va a opinar en otro sentido. Vamos a estar sesgando, no es ético hacer eso. Y lo mismo con cualquier otro tema. Evitar desde luego preguntas que molesten o ofendan al entrevistado, porque podríamos perder su colaboración. Y finalmente es necesario redactar las preguntas con el lenguaje adecuado para el entrevistado. Utilizar palabras que formen parte del código común, tanto del entrevistador como del entrevistado. Finalmente, todos los instrumentos de investigación, no es la excepción en este caso, tienen que validarse. En el caso de los cuestionarios y prácticamente de cualquier instrumento, debemos siempre validar dos cosas. Por un lado, lo que es propiamente la validez, esto es que efectivamente mida lo que dice medir. Seguramente ustedes en algún momento para un trabajo, para la escuela, han aplicado alguna encuesta
de estos test psicométricos con los cuales pues los entrevistadores identifican algunas características de ustedes. Estos tests están validados para que efectivamente la información que obtienen midan lo que dice medir. Eh, por ejemplo, la actitud ante el fracaso, por ejemplo, la sociabilización, etcétera. Son test, son pruebas que están validadas y ese es un proceso que debemos hacer. Ya en la asesoría platicaremos un poco al respecto. Y también algo que es muy importante es la consistencia. La consistencia se refiere a que el resultado que me proporcione el test, el instrumento, sea parecido o cercano siempre. Si yo tuviera un termómetro que a la misma persona en el mismo momento le tomo la temperatura y me va a 38 grados y después enseguida la vuelvo a tomar y me da 36, pues más que pensar que la persona está variando su temperatura de manera muy rápida, lo que pensaríamos es que el termómetro no sirve, porque a veces me da una medida y a veces me da otra. Entonces, que haya consistencia en la medida que nos otorga el instrumento es otro requisito para validar. Bien, pues hasta aquí dejamos este tema de la encuesta. Trabajaremos ya en algún ejercicio, en aplicarlo en algún caso en nuestra asesoría. Y bueno, de momento nos despedimos. Gracias.